Muy buenas tardes, familia de almas brillantes, ¿qué tal estáis? Un placer saludaros de nuevo a todos. Estamos aquí en otro capítulo más de Nueva Humanidad Televisión, junto a dos grandes. Hoy tenemos con nosotros a Xavier Melo. Él es doctor en Economía Aplicada e investigador especializado en estudios de la conciencia y experiencias cercanas a la muerte. Es fundador y presidente ejecutivo de la Fundación ICLOVI. Y por otro lado tenemos a la doctora Luján Comas, que es presidenta de la Fundación ICLOVI, reconocida médica y pionera con una amplia trayectoria en el estudio de la conciencia, acompañamiento al tránsito y al duelo. Bienvenidos los dos, gracias por venir de nuevo aquí al canal, La Nueva Humanidad. Lo van a agradecer mucho nuestros espectadores, nuestra comunidad. Gracias a ti. Para presentar una obra maestra. Gracias, Francisco, Yo por la solo invitación. quería decir que la presidenta ahora es ella. Yo Es dejé ella. la presidencia, sí, ahora es la presidenta de Es Luján. igual. Estáis haciendo un trabajo hermoso, maravilloso, con mucho amor y dando luz y vertiendo mucha luz en las ECMs. Xavier y doctora Luján. Y habéis recopilado aquí, bueno, esto es una obra maestra, lo digo en serio, en mayúsculas, ¿no? Único. Bueno, hay que agradecer, ¿verdad, Luján? Sí. A todos los testimonios que nos han ayudado. Muchos de ellos los conoces tú, personas de gran corazón, y que hemos hablado con ellos, y también a los doctores, testimonios y doctores de Estados Unidos, de Europa, de Hispanoamérica, y la verdad es que es una recopilación importante con el prólogo también de uno de los grandes, ¿no? José Miguel Gaona. Sí. Y hay que felicitar también a Editorial Cairós por apostar por vosotros y por esta publicación tan hermosa. Bueno, muy agradecidos a Editorial Cairós, y también decir que todas aquellas personas que compren este libro están ayudando a la investigación, porque todos los beneficios del libro, todo lo que se recaude, va a la investigación de la conciencia que Fundación ICLOVI está haciendo con 15 hospitales en este momento. Y hay en las puertas como 4 más. ¡Wow! Qué potente lo que estáis logrando, actualmente. Yo creo que es muy importante tener las dos vertientes, ¿no? Por uno, las ECMs, dar a conocer que somos más que materia a través de casos que ha vivido la gente y que son irrefutables. Y la investigación. Bueno, no te crees esto, pero está esto otro, porque además es la ECM que ocurre en un porcentaje de personas que han tenido un paro cardíaco y que son reanimados. Claro, tenemos un certificado de que hay un paro cardíaco. Imagínate, en ese momento el cerebro no funciona y estas personas te están diciendo que han tenido una conciencia más plena que en su vida consciente, que nunca antes en su vida. Y la persona Cambia. hace un cambio tremendo de 180 grados en su vida a raíz de esa experiencia. Pero fíjate que esa experiencia es subjetiva y nosotros hacemos el estudio longitudinal durante 8 años para ir viendo el cambio subjetivo de una manera objetiva, porque siempre se hace frente a un grupo control de personas que también en el mismo hospital han tenido una parada cardiorrespiratoria y han necesitado reanimación y no han tenido ECM. Entonces, ahí se ve objetivamente el cambio de esas personas, ¿no? Y cada vez más médicos apostando y aportando más pruebas sobre las ECMs. Sí, ese es un cambio. Que esto se está dando últimamente, más médicos, ¿no? Claro, Sí. hace 20 años que intenté la investigación y bueno, la respuesta fue que estaba loco, ¿no? Hacer esto en un hospital, además incluyendo a niños, como esta es una de las grandes diferencias que tenemos con el estudio de Pimbalomen, ¿no? Publicado con diferentes publicaciones científicas. Y nos dijeron que estábamos locos, que nos iban incluso a denunciar si lo íbamos a hacer. Y fíjate ahora, 15 hospitales, entre ellos los grandes en investigación como el Clinic, como el 12 de octubre, como Belviche, en toda España. Ramón y Cajal. Ramón y Cajal,
en Colombia, ahora en México, en Argentina. Quiero decir, hay un salto de conciencia. Hay un salto importante en aceptar, y esto yo creo que es un gran paso, ¿no? No hacemos, tampoco somos los primeros, han habido mucha gente como José Miguel Gaona, que empezó a hacer estudios. Raymond Moody, en España, en Sevilla, Enrique Vila, ¿no? Es gente que ha ido, otros que lo han intentado, como Juanjo López, y hemos llegado nosotros ahora como para recoger este testimonio en la Fundación, a hacer esta gran investigación, agradeciendo en el libro a los testimonios y todo el equipo. Hay casi un centenar de voluntarios trabajando en este proyecto a 8 años, médicos, informáticos, enfermería, de todo, un grupo profesional, biólogos, y todo apunta, amigo, que estos 8 años van a seguir haciendo, va a seguir un estudio más largo, porque al final esto lo vamos a dar a la sociedad, y hay muchos grandes hospitales ya interesados en analizar la conciencia dentro de los hospitales. Y yo creo que finalmente lo vamos a normalizar. Claro. Bueno, porque es que hay que normalizarlo, porque sigue habiendo tabú a la muerte y a las ECMs. Sí. Yo creo que ya es el momento, lo hemos hablado antes fuera de pantalla, ¿no? Que es el momento ya óptimo para hacer ese despertar, ese clic. Bueno, hacer despertar ese clic aquí, en Europa, ¿eh? Claro, claro. Porque hay países, otros países que no están tan dormidos como nosotros. Lo vemos en médicos, por ejemplo, en Colombia o en otros países, o en Asia, ¿eh? Es algo que tienen muchísimo más asumido. Claro, si comprendiéramos en realidad, ¿no?, que no se acaba aquí la vida después de este cuerpo físico, cambiaríamos mucho nosotros como personas, nuestras relaciones. ¿Cómo viviríamos si esto lo integráramos 100% como real y auténtico? Sí, así empezamos el libro. Fíjate que yo creo que no hace falta ni comprenderlo. No. Porque es difícil de comprender, exacto. De hecho, las ECMs ya de por sí son inefables, no se pueden explicar, por lo tanto, en parte no se puede comprender la grandeza de lo que se vive. Solo hay que aceptarlo, solo hay que confiar, ¿no? Yo creo que solo aceptando lo que decía Luján, ser conscientes de que somos conciencia, eso ya te cambia la relación. Si tú sabes que vas a revivir lo que hagas a tu perro, o que vas a revivir momentos insignificantes de tu vida que pueden producir dolor o amor, o sea, yo creo que el nivel de conciencia es otro muy diferente. No hace falta ni comprenderlo. ¿Cómo cambiarían los valores del ser humano, eh? Claro. Esa competitividad que hay, ¿no? Esa rabia, ese odio, ¿no? Todas esas emociones tan bajas, ¿cómo cambiarían en nuestras vidas? Pero yo creo que es muy importante en estos relatos que hay en el libro, cuando hacen la revisión de vida, el impacto que les produce. Nadie les juzga, pero el sentir lo que la otra persona o el animal está sintiendo te hace que cuando vuelvas, pues vivas de otra manera, ¿no? Sepas que estás unido a los animales, a la naturaleza, a los seres humanos, a todo lo creado, y que todo lo que tú hagas repercute en todo, sea bueno o no tan bueno. Todo tiene repercusiones, nada se queda aislado en ti. Entonces uno toma una responsabilidad también, ¿no?, de la vida, de tus pensamientos, sentimientos y de tus acciones. Qué interesante esa aportación. Mucho, ¿eh? Hay que subrayarla. Tenéis muchos testimonios, muchísimos, tanto de Europa, de América. Podríamos destacar algunos, porque hay muchísimos en el libro, no podemos comentar todos aquí en este espacio, pero hay, no sé, para vosotros, ¿cuáles han sido los que os han tocado más el corazón? Yo te digo que al menos en mi caso particular, yo creo que al estar con ellos me he emocionado con todos. Con todos, ¿eh? O sea, hay incluso casos como el de Joe Folsom, que hemos llorado, o en el de Ivan Alexander, la única persona anónima que hay. Yo creo que es que con todos nos hemos emocionado, porque al sentir y al vivir yo mi propia ECM cuando me la cuentan, yo creo que nos hemos emocionado con todos. A mí me resulta muy difícil decirte
decirte uno, todos aportan, una aporta el sentido de unicidad, la otra la revisión, la otra la comprobación, con Emilio, ¿no?, que tú conoces bien. Jeff Olson en Estados Unidos es impactante. María, una persona que vive en el... Todos son, Ana Cecilia en Estados Unidos, todos son impactantes. Y todas son trascendentes, porque todos tienen repercusión, todos, en su vida. Y se mezcla lo no visible con lo visible, porque con Jeff Olsen es impactante, él se durmió en 2 cositas, se durmió un accidente y murieron la esposa y el hijo en el accidente porque él se durmió. Entonces quedaba un hijo vivo y él se quería morir al ver que se habían muerto su familia. Y la esposa, que estaba muerta, se le aparece para decirle que tiene que seguir viviendo, y esa esposa va a hablar con el médico de urgencias y con una enfermera y le dice, le da las gracias porque están atendiendo a su marido. Y es el testimonio de las 2 personas que no conocían a la mujer, que no sabían nada de ella y que viene a decirles, ¿no? O sea, ahí mezclas todo, lo visible, lo invisible, los seres de luz, esas energías que existen a pesar de que no las vemos y que nos guían, nos acompañan, nos cuidan. Sí. Muchos casos, curiosamente, como este que Sí. comenta Luján, han pasado después de la ECM una pérdida. En algunos casos ya la ven la pérdida o la intuyen. ¿Y qué diferente es, cómo se vive de diferente el hecho de tener una pérdida de un hijo, o como en el caso de Jeff, de la mujer y del hijo a la vez, sabiendo que eres conciencia, o la pérdida de un hijo en otros casos, ¿no? ¿Cómo lo vives, verdad? ¿Con qué esperanza, con qué amor, con la seguridad de que están en el otro lado? Hay muchos testigos así, y la verdad es que te ayudan a vivir y a agradecer a la vida. O sea, no es entrar en una tristeza, sino aprovechar el presente, ¿no? El vivir y el tener esperanza de que todo está bien, incluso en esos momentos tan duros. Y perder el miedo, que es muy importante. Bueno, Xavier, eso es... perder ese miedo que hay. Es, que si tienes miedo no vives. Claro. Entonces te estás perdiendo la vida por ese miedo. Claro, eso es importante y es un aprendizaje, porque uno puede decir, yo no tengo miedo a la muerte, a mí no me importa. Bueno, y ahora aplícalo a tu hijo o a tu hija, ¿no? Como me ha pasado a mí. Es como un peldaño más de conocimiento. Bueno, oye, pues tengo que confiar. Igual, confío en la vida, sucede lo que tiene que suceder. Sé que eso es muy duro, decirlo así, pero todos los que hemos tenido esta experiencia cercana a la muerte, cuando estamos arriba, lo entiendes todo por unos instantes, todo está bien, todo es amor, ¿sabes? Realmente la energía más poderosa que tenemos, la energía más poderosa del universo, ¿no?, que tanto se dice, es el amor. Pues hay que aplicarlo. Y esa creo que es una gran lección también. ¿Y ese recuerdo, Xavier y Luján, solo se consigue con una CM? No, Luján es, yo siempre lo digo con la máxima humildad, Luján tiene muchos recuerdos, es mejor que yo, como la mayoría de mujeres, o tienen una sensibilidad superior a nosotros, y ella no ha tenido una ECM. Yo creo que no. Es más, la gente más inteligente, los más sabios desde toda la historia, siempre han creído en la trascendencia del hombre. Los físicos premiados en el siglo XX han creído, los grandes físicos cuánticos siempre han creído en un orden del cosmos. Es cuando empiezas a estudiar y te piensas que sabes un poco que Dios te molesta, pero realmente esta gran fase también, que ahora se repite mucho, un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha te acerca a Él, ¿no? Los grandes sabios todo siempre han creído, desde Pitágoras hasta hoy en día, que hay esta trascendencia del ser humano. Por otra parte, las tradiciones espirituales también.
Y por último, hay experiencias de lucidez terminal, de experiencias cercanas a la muerte, de post-mortem, de perimuerte. Tenemos muchas experiencias. ¿Quién no en un plató de televisión o en un aula? Nosotros tenemos, siempre hacemos la misma pregunta: ¿quién no ha tenido, quién no ha vivido, quién no se ha creído? Pues solo que una de estas historias te llegue, sí que te tienes que hacer las preguntas que tú has hecho al principio, ¿no? Y si somos conciencia, ¿cómo vivirías a partir de ahora? Y si la muerte no existe, si realmente vas a revivir, pero no con medios, sino no tener un muerte. cambio enorme en tu vida, eso significaría. Bueno, claro, un aprendizaje como han sido. Y fíjate que el aprendizaje no es cuando vuelves de la experiencia cercana a la muerte. Por ejemplo, tenemos un médico también que colabora con nosotros, que es el doctor José Morales, que tuvo una experiencia y estuvo, sin decírselo a su esposa, casi un año. 6 meses. Ni a su no esposa puede, ni a nadie. Y era mayor, y lo dijo, bueno, pues al final lo tengo que contar. Bueno, pues el cambio no ocurre cuando tú vuelves de la ECM, ocurre cuando la compartes. Es como el dolor. Cuando tú tienes un dolor muy grande por una pérdida, si tú te encierras en tú mismo, en tú misma, no sales de ese dolor. Ahora, cuando tú conviertes este dolor en amor, sales. ¿No? Pues, he visto que los testimonios están súper agradecidos con vosotros, a las entrevistas, bueno, han emocionado, han llorado, os han agradecido. Y nosotros también. Es decir, que habéis disfrutado, esto es una comunión mutua, ¿no? Sí. Es un regalo de arriba, seguro. Hay un caso que está muy interesante, que es de Ana Cecilia, que ella se da cuenta... Sí, que habéis empezado, te quería preguntar, porque habéis empezado por ella en el libro, habéis empezado con este caso, Ana Cecilia González de México. De México. Es muy llamativo, pero... Corazón imperfecto, la habéis titulado. Sí, bueno, era una mujer que no le daban vida, nació con una cardiopatía congénita muy grave y le dijeron que moriría y que tan pequeñita no se podía hacer una operación, ¿no? Y cómo ha ido haciendo, ella ha roto con todo lo que le dijeron que era imposible, ha demostrado que es posible, pero cuando está allá hay una cosa que me gusta mucho, es que entiende los paraqués de todos y deja de considerarse víctima, que no somos víctimas, que tenemos un contrato preestablecido que nuestra alma ha decidido pasar por eso para crecer. Y en la medida que tú creces, aportas, no solo a ti mismo, sino a los demás, ¿no? Se acabó lo del victimismo. Ese contrato no se puede modificar. No se puede modificar, hay que hacerlo y aceptarlo y aprender. No es un palo en el camino, es una oportunidad, es una crisis, ¿no? Los chinos hacen la palabra crisis, la escriben con 2 trazos, uno es oportunidad y otro es peligro. Entonces, la crisis es la oportunidad que te da la vida de elevarte, de subir, de tener una visión superior. Decía Einstein que nunca puedes solucionar una situación si estás en el mismo plano que se estableció. Tienes que elevarte para poderla solucionar. Entonces, ¿desde dónde te elevas? El cuerpo emocional domina el físico, el mental, el emocional, pero es el espiritual el que domina a todos los demás. Cuando tú estás en el plano espiritual, tienes esa capacidad de, a veces no entiendo, pero acepto, y qué es lo que yo puedo aprender de esta situación. Mi alma ha decidido que yo aprenda a través de esto. ¿Qué estoy aprendiendo? Y te cambia la vida, el problema, entre comillas, todo cambia. Es la diferencia entre la aceptación y la resignación o el rebote, que no quieres que aquello pase y te resistes. Un alma en un cuerpo, cada vez más claro esto, ¿eh? Un alma viviendo en un cuerpo. Es que es así. Vasto, ¿eh? Que no se estorba. Pero es maravilloso para vivir en un mundo de 3 dimensiones. No podríamos tener otro cuerpo.
¿Es necesario? Es necesario, entonces le tenemos que cuidar también. ¿Y el ego es necesario también? Todo es necesario, el ego es el instrumento del alma. Hasta que se alinee, hasta que esté en coherencia, el alma no puede dirigir. Pero es necesario una personalidad coherente, coordinada para el alma, es un instrumento. Cuando el ego está muy presente en nuestras vidas y nos domina 100%, y hay muchas personas que estarán viendo que les cuesta, ¿cómo podemos alinear el alma con el ego? ¿Hay algún ejercicio, alguna práctica? Primero, saber que somos más que ese ego. Saber más, querer hacer el cambio, pedir ayuda, momentos de silencio, momentos de meditación, estar en tu presencia. Tu presencia es la esencia en el presente. Es estar en el centro de tu corazón y pedir ayuda, pedir inspiración, tener humildad. Yo, no sé, yo añadiría, con la humildad, o se me ocurre, saber que no lo vas a conseguir, o sea, que vas a tropezar, o al menos yo tropiezo a menudo, ¿no? No te tienes que, y lo importante de tropezar es darte cuenta, como decía Luján, ¿no? Y la otra que creo que influye, o al menos a nosotros nos influye muy positivamente, es estar en la naturaleza, porque es como, ¿sabes? No sé, yo estoy en ciudad, en Barcelona, y me adelantan, ¿no? Ya enseguida, ¿sabes? Ya te saltas, bueno, tranquilate. En cambio, en la naturaleza, como que todo es más armonioso, ¿no? Como que puedes tener tu silencio, y eso creo que te ayuda a conocerte más. Volver a los orígenes, de donde venimos, Sí. ¿no? Porque esto de cemento es muy nuevo. Sí. Vivir en una ciudad con mucho cemento. Sí, sí, sí. Pero bueno, esa es mi percepción personal, que la comparto, que habrá, pues hay personas que no, que son urbanitas y que se encuentran bien en el ruido. Yo no, yo necesito, pues esto, estar con animales y estar en la naturaleza, y eso me ayuda. De todas maneras, leí en un sabio hindú que si cuando creas que estás iluminado, vete una semana con tu familia y verás que aún no lo estás. Bueno, eso lo he leído. Qué bueno, qué bueno. O sea que esto es un aprendizaje continuo, pero... me ha llamado la atención Emilio Carrillo, que habéis hecho una entrevista con él, su experiencia crística. ¿Podéis hacer un pequeñito resumen? Está bien. De Emilio Carrillo y la experiencia crística que tuvo. Tú la conoces muy bien. Claro, con Emilio, con todos tenemos muy buena sintonía. Con Emilio, pues tenemos una sintonía, o al menos yo tengo una sintonía con él, porque he aprendido además con él. Él ya había hecho el cambio, porque siempre dice que en un viaje a Hispanoamérica, creo que era Uruguay, se leyó el Kybalión, empezó como, ¿no? Tuvo una ECM por accidente también, como la mía fue de coche, o sea, algo inesperado. Y bueno, ahí tuvo, en esta experiencia cercana a la muerte, tuvo, que le tengo cierta envidia, pues esta presencia que él cuenta, no la voy a detallar, pero de San Juan de la Cruz, ¿no? Vio a familiares, de hecho vio a un familiar que cuando él tuvo el accidente, ella estaba viva, que era su tía, y en cambio la vino a ver y ahí entendió que había fallecido. Es una comprobación. Hay muchas ECMs con comprobaciones y dices, oye, o sea, es que no hay por dónde cogerlo para no aceptarlo, ¿no? Para no aceptarlo. Y ahí ha tenido un cambio, o se ha intensificado el cambio, creo yo, respecto a la espiritualidad, ¿no? Pero eso me cuesta hablar de las ECMs de los otros porque realmente son tan personales. Pero es que habéis tenido esa experiencia no tan íntima vosotros con ellos, ¿no? Sí, bueno, porque sí. todos los habéis entrevistado, os lo han explicado, han compartido. Sí, sí, y eso quisiera yo extraer un poquito de eso que habéis experimentado y sentido aquí en pantalla hoy, si es que se puede trasladar. Sí, sí, bueno, pues te puedo decir que con todos, y en especial con Emilio, pues mucho amor y además mucha solidaridad, ¿no? Es decir, colabora con nosotros, ha colaborado con el libro
y bueno, yo creo que nos ayudamos mutuamente. No le admiro porque no admiro a nadie, eso lo admiré a mi padre de pequeño y dije que no volvería, pero sí que es un referente para muchas cosas. Me encanta este hombre y todo lo que le envuelve. Desde que le enviamos un fuerte abrazo Por supuesto, y que siga transmitiendo esas que enseñanzas siga haciendo desde el corazón libros como lo hace. que siga haciendo libros que también son muy potentes. El libro de San Juan de la Cruz va a salir, de la sabiduría escondida, próximamente. Es una entrevista muy bonita también, solo sobre esta presencia, ¿no? Es que hay tantos místicos, tanta gente que lo ha explicado tan bien como San Juan de la Cruz, ¿no? Estas experiencias místicas que realmente desde la antigüedad ya lo sabemos, y es que lo hemos perdido hace unos cientos de años. Tenemos que recordar. Sí. Tenemos que recordar rapidito, además creo, a subirlo rapidito porque... ¿El libro os hubiera gustado ampliarlo más de lo que lo habéis hecho en esta edición? Todo está bien. Para mí el libro era más, era casi el doble. Había un tercer capítulo y lo vamos a dejar para un segundo libro más adelante con nuevas experiencias, sobre todo experiencias espiritualmente transformadoras en niños. En niños y en la familia de los niños, porque nada se queda ahí, no hay nada más espontáneo que los niños. Sabes que no es una cosa prefabricada, y ver los cambios evolutivos en los padres es muy interesante. Perdón. Eso queda para dedicarle un libro entero, porque estos niños son esa nueva humanidad. Entonces, a veces vienen bajo una, entre comillas, enfermedad, a veces vienen, son diferentes y los padres no tienen herramientas, ¿no? Y hay que decir que los padres tienen que aprender mucho De esos niños. de esos niños y también cómo no frenarlos, porque no volverlos como todos, porque estos son los niños del futuro. Entonces tienen una sensibilidad diferente, tienen unas capacidades diferentes, una visión de las cosas diferente y no hay que igualarlos. ¿Y este tipo de niños van a necesitar un tipo de escuelas diferentes a las actuales? ¿Van a encajar perfectamente en lo que tenemos hoy como la educación primaria, básica? No, para mí no. No. No, y por eso el interés que tenemos en que los padres, los primeros, pero también los profesores, se abran a estos niños que están viniendo, que o sí, es muy evidente, y permitas que aporten todo aquello que han venido a aportar, y que es mucho y diferente. Pero lo podemos ver como un problema. ¿O no? Claro, O verlo como una claro, por oportunidad. eso, que esa es la diferencia, verlo como un problema o verlo como una oportunidad. Y una oportunidad, como decía Luján, para aprender de ellos, Claro. de niños autistas. Y luego esta parte del libro, este segundo libro, que va a tardar un poco, pero es muy potente, porque te da una visión. No se ha publicado mucho sobre esta temática. No se ha publicado actualmente. casi nada. Sí. Y además es algo que se está escondiendo. Nos llegan casos de niños con ciertas visiones y los padres quieren que sean como el resto de niños. Y no. es que no va a ser, cuanto más antes lo aceptes mejor. Es que ha venido aquí a ayudar. Sí. Puede ayudar mucho. Y no se trata de llevarlo al psiquiatra, No, ni que le mediquen, no. ni que le mediquen. No. Ya nos medicaron a nosotros para las ECMs, a muchos de los que salimos en el libro. Yo creo que a los niños hay que dejarlos, pues son tan puros, tan inocentes, con tanta sabiduría, tenemos tanto que aprender de ellos, que no, yo creo que no. Hay un caso que en una de las ECMs, y creo que pasó hace 15 o 20 años, en esa ECM, cuando le dijo la mujer lo que le había pasado, la psiquiatra, en vez de medicarla, le dijo, te voy a regalar un libro. Y le regaló el libro de Raymond Moody. Claro, ahí eso fue un mundo, fue una liberación.
entre regalar el mundo, el libro de Raymond Moody, era la receta y después de la vida, Sí. entre darte tranquilizantes durante 2 años, pues ahí, o antipilépticos, ahí hay como una diferencia importante, ¿no? En poder superarlo. Estos papás lo están pasando mal, ¿eh? Sí, ¿Por qué no lo aceptan? sí. No encajan, ven que sus hijos no encajan. Bueno, pero realmente los que no encajamos somos nosotros. Qué triste pensar eso, Xavier. Bueno, o qué gran oportunidad de poder... Yo creo que estamos en un momento trascendental, no es un momento banal de la humanidad. Yo creo Que pide un cambio. Yo creo que quizá es que incluso hemos venido aquí, hemos pedido venir aquí para aportar, ¿no? Yo creo que necesitamos este cambio. Como tú has dicho antes, ¿cómo cambiaría la sociedad, Francisco? Muchísimo. Solo aceptando, ¿sabes? O sea, sería otra totalmente diferente, todos los valores, el dinero, la Y saber que nada es corrupción. tuyo, Xavier. Sí, nada y te que todo lo pertenece, vas a dejar aquí. y que todo se todo- queda aquí. Todo se queda aquí. Es que es así. ¿Y para qué ¿No? acumular tanto? Si no, no es nada nuestro, ni nos pertenece. Y estar, Te perteneces a ti, a tu Claro. ser, a tu alma. y estar matándonos unos a otros. Y en un mundo de abundancia, porque podría entender de hoy es que lo que me enseñaron, ¿no? Igual que a ella le enseñaron que la conciencia estaba en el cerebro, a nosotros nos enseñaron que los recursos eran limitados y que aquí, oye, hay que pelearse por los recursos. Pues realmente si estamos en un mundo de abundancia, si podíamos comer todo, si hay energía para todo el mundo, ¿por qué ¿no? este desperdicio que estamos haciendo? Un sinsentido. Bueno, yo estoy convencido de que esto va a cambiar. Va a cambiar Y probablemente está porque cambiando. quizá venga un colapso, ¿no? No porque seamos muy buenos y cambiemos, sino pues bueno, igual que las personas tienen un gran aprendizaje cuando pasan una noche oscura, pues igual esta sociedad también va a aprender, ¿no? Cuanto más recursos les demos, mejor, pero cuando venga, pues yo creo que habrá un aprendizaje. Estáis viendo, ¿no?, cómo el corazón se está abriendo más en la humanidad en estos últimos años. Sí, es Hay que más ahora corazón. toca. Ahora toca. Yo siempre digo que hemos dedicado muchos años, siglos, a potenciar el cerebro, que está muy bien, el conocimiento es súper importante, pero nos hemos olvidado del corazón. Ese corazón que en esas tradiciones antiguas estaba. ¿Cómo sabían ellos cosas que ahora a través de la física cuántica estamos demostrando que tenían razón? Porque ellos estaban en el corazón. Es mi sentir, ¿no? Y tenemos que volver al corazón, porque el corazón, primero, es el primero que está en el aquí y ahora. Es el único órgano que está. Es el maestro de todos los ritmos. Domina al cerebro. Tiene unas neuronas que tienen más conexiones con el cerebro que el cerebro con el corazón. Es el primer órgano que se crea. Y allí está la vida. Para los tibetanos está anclado el hilo de la vida. Están todas tus vivencias pasadas, como podemos ver en los trasplantes de corazón, la memoria de ese corazón, y tiene una manera de reaccionar totalmente diferente, ¿no? Tienes el cerebro reptil, que es acción-reacción, es la supervivencia. Me hacen algo, respondo o respondo antes de que me den por si acaso. El cerebro humano, maravilloso, el neocórtex, que es capaz de reflexionar. Me han hecho esto, yo voy y decido actuar de otra manera. Pero hay una memoria ahí, que a veces se puede despertar. El corazón no. El corazón reacciona instantáneamente, sin pasar por memorias pasadas. Con lo cual es el único que tiene la percepción de la realidad como es. Todos los demás están, quieras o no, empañados por la supervivencia, por cosas que te han pasado, que te han hecho. El corazón no. Tenemos que volver al Muchas corazón. creencias limitantes, ¿no?, que están ahí. Total. Y el corazón, sin embargo, es nítido, es limpio. Es limpio. Es limpio, es instantáneo y está en el eterno presente. Es el que conecta en vertical con el alma.
Y que hemos venido a amar aquí abajo. Que hemos venido a amar. Y esto hay que recordarlo más de una vez, que hemos venido, ¿a qué hemos venido? A amar y a ser amados. Sí. Ya somos amados, ¿eh? Somos amados, lo que nos falta es amar, porque cuando han tenido las ECMs, el amor que sienten no se puede explicar con palabras. No. Entonces, ¿cómo buscarlo aquí? Pues primero pues, es el amor hacia uno mismo, el respeto hacia uno mismo, la conciencia de uno mismo para dar lo mejor al otro. O sea, las personas que se han ido y han vuelto intentan buscar aquí aquello que llene su corazón, que sea auténtico, que con lo que te vayas a llevar, lo único que te vas a llevar es lo que has amado. Y lo que dejas en el corazón de las personas es lo que les has amado. Por lo tanto, pongamos foco ahí, entonces. Claro, Ahí es. En el corazón. Ese es el foco. Pongamos foco ahí y pongamos foco, en mi opinión, en nuestros dones y talentos que hemos venido a hacer aquí. Hemos venido a acumular, si estás convencido, bueno, pues, oye, acumula, te llevarás lo que te vayas a llevar, ¿no? Pero realmente hay testimonios que les cambia la vida, porque dice, oye, voy a hacer lo que hasta ahora no he hecho, lo que sea, acompañar a personas, estudiar, desarrollarte, ¿sabes? Aquello que no haces por lo que dirán los otros, pues quizá no te ganas la vida, por 50.000 perjuicios, eso es lo que tienes que hacer. Atreverse. Es que es lo mismo Xavier. que dicen muchas tradiciones. Cuando dices no tener miedo a la muerte, bueno, no tener miedo a la muerte quiere decir no tener miedo a la vida. Oye, haz lo que creas. Yo tampoco me quiero centrar en mi experiencia, pero estoy completamente feliz. Yo ahora, y antes fui feliz, tenía una vida familiar, que no tengo nada que decir, pero ahora estoy desarrollando aquello que antes no hacía. Y me aporta a conocer a toda la gente que había leído durante muchos años y el poder ayudar, pues yo creo que desarrollar tus dones y talentos, conocerte a ti mismo es una parte muy importante, porque en este libro, que seguro que conocerás, las 5 cosas que se repite la gente antes de morir, de esta enfermera australiana, la principal, o sea, no hay nadie que se repita y hubiera podido trabajar un poco más, si hubiera cerrado aquel negocio, nadie. Es que no, nadie en el momento de su muerte piensa esto. La materia todo queda lo contrario. apartada. Ahí si hubiera estado más tiempo en esta persona, ahí si me hubiera reconciliado, a ver si hubiera probado de hacer, no sé, historia, o si hubiera podido desarrollar aquella idea que tenía, ¿no? Oye, hazlo. Y no lo hagas, también es otro aprendizaje desde el ego, que es difícil. Yo lo he hecho desde el ego. Yo muchas de las cosas, o la mayoría, pero bueno, uno se da cuenta y luego pues, puede echar un paso atrás. Oye, pues yo lo he hecho está, vamos a llevarlo de la mejor manera, ¿no? Hay una experiencia que nos han contado recientemente que a mí me encanta. Es una persona, una doctora, divertidísima, genial, muy inteligente, que ha tenido muchas actividades en África, en fundaciones, ha estudiado. Cuando tiene la ECM, dice, bueno, vamos a hacer, y ella dice, bueno, pues me voy a sentar a la derecha, en primera fila, porque con todo lo que he hecho, ¿no? Claro, es que todo está hecho desde el ego. Cuando uno hace solo cosas desde el ego, por los suscriptores, para figurar, por el dinero, porque tú eres el mejor, todo eso se desvanece. Es que es lo mismo que lo que dicen los evangelios, ¿no? O sea, si tú haces el ayuno, lo vas diciendo por ahí, ¿verdad? Y pues no tienes que hacer todo lo contrario, lo tienes que hacer para ti mismo. Todos tus proyectos de vida. Aquello se desvanecía. En cambio, los momentos insignificantes de la vida, aquello que dabas a los demás, un momento con tu pareja, esos realmente son los que valen, los que haces desde el corazón. Y ahí eso es difícil, hay que ir aprendiendo, para eso estamos aquí. Pero tenemos solo esta vida ahora. Bueno, por lo eso tanto, depende. Ahora tenemos esta y vamos a tenemos aprovecharla una y vida, vamos a pero sentir. sí, tenemos una vida, pero igual hemos tenido diferentes cuerpos. Igual yo era Ramón o María. Pero ahora lo que antes. importa es el presente, Xavier. Por supuesto, por supuesto. En esta vida, este cuerpo que tenemos y lo que vamos a desarrollar aquí, Por vamos a supuesto. percibir, vamos a compartir, vamos a amar, vamos a abrazar más, Sí. Vamos a hablar. que nos Vamos a hemos ser olvidado de solidarios. tocarnos tanto, sí, ¿no? sí, sí. Pero piensa que las manos No nos tocamos. Es la continuación del corazón. Que aquí tenemos un chakra, pero las manos también tienen un chakra.
y tú a través de las manos, del tocar, estás dando la energía del corazón, ¿no? Tenerlo, o sea, hacerlo conscientemente, dar lo mejor de uno. Una cosa muy importante que has dicho, Francisco, y que también ha dicho Xavier con esta enfermera australiana, es que en el momento de morir está, ¿por qué no me he atrevido? ¿Por qué no me he Lo que atrevido? podemos decir a la gente que nos está viendo, atrévete. Si no te pasarás arrepentido toda la vida. Es igual si sale bien o si sale mal. Pero atrévete, hazlo. Atrévete. Si sale mal, tienes una recompensa que es el aprendizaje. Y si sale bien, tienes la recompensa de que ha salido bien y te has atrevido, ¿no? Atrévete. Y en ese recuerdo, cuando vamos al más allá, no al menos llevarte eso. No, al menos no, es que es lo que te tienes que llevar, yo creo que es todo, porque al final lo importante es la experiencia. Es Porque la experiencia. cuando tú aceptas, cuando tú confías en la vida, igual tienes que intentar algo que a mí me cuesta, ¿eh? También quiero decir. Sí, no, que sencillo no Tienes es que aquí, no decir, estamos oye, diciendo pues que esto es... igual no tiene que salir. O sea, cuando yo creo que la fundación fue muy complicada, los inicios, y realmente cuando empezó a ir bien, todo más fácil. Es decir, bueno, oye, tengo que aceptar que igual, pues no, era un aprendizaje para mí. Igual la fundación no tiene que quedar. ¿Para qué tiene que quedar por la sociedad? ¿Para qué? O sea, ¿quién soy yo para decidirlo? Oye, pues vamos a hacer lo mejor que podamos, eso sí, vamos a trabajar todo, y si sale, perfecto. Y si no sale, también perfecto. Sí. O sea, no es aquí, bueno, pues no solo, bueno, aprendo de que no ha salido. No, oye, todo es para un para qué. Pero ¿no? es que parece que Todo aprendemos la tiene lección muy para un para tarde, qué. Xavier, que parece que aprendemos la lección como muy tarde, a partir Bueno, de yo los la, si la 50. aprendemos, bueno, yo la he aprendido tarde, es igual. hay gente que la aprende antes. cuestión es Hablabas de Emilio, aprenderla. a Emilio yo creo que la aprendió antes. En todas las clases hay alumnos, los últimos eran los primeros, ¿no? Hay alumnos más aventajados, otros menos aventajados, igual hay alumnos que necesitan ECM y otros que no la necesitan, o no lo sé, ¿cómo lo podemos entender el orden? Lo único es si aceptamos y confiamos de que somos conciencia, la vida es otra totalmente diferente y muchísimo más feliz. y fluir con la vida sin el apego, es igual el resultado, ¿no? A mí la vida me pone hoy esto, debo hacerlo de la mejor manera posible. Luego la vida ya me irá encaminando, ¿no? Es decir, que ninguna adversidad es un palo en tu rueda de tu vida. No, es una oportunidad. No lo miremos así. Exacto, cuesta, Sí. ¿no? Cuando se te... Pero cualquier tienes un adversidad no es un fallecimiento. palo en la rueda de nuestra vida, Sí. sino una experiencia que hay que vivir y trascender. Sí. Y si entendiéramos esto, Eso la San 100%, Juan de la pues bueno, Cruz yo creo que- lo explica tan bien, San Juan de la Cruz, y hace unos cuantos cientos de años, San Francisco de Asís también, ¿no? También. Aceptar, o sea, tú no puedes aceptar solo cuando las cosas te van bien, esto no es aceptación, pues es muy sencillo. ¿no? Tienes que aceptar que todo es un para qué. Vida más allá de la vida, transformaciones espirituales derivadas de las experiencias cercanas a la muerte, con la colaboración de Raymond Moody, Pinman Lovell, Eben Alexander, Emilio Carrillo, Bruce Grayson, Santiago Rojas, Manuel Sansegarra y otros que no mencionáis aquí en la portada, ya disponible en plataformas, en librerías. Sí. Libro que hay que tener y leérselo, porque es el único libro que ha recopilado tantos y tantos testimonios basados en la ciencia. Así es. Son evidencias, o sea, Claro. para mí... Lo he la ciencia comprobado lo explica. científicamente. La ciencia, y muchos de ellos se han publicado en revistas científicas, Sí. o algunos de ellos, pero hay algo que supera a la ciencia, que es la evidencia. La ciencia puede encontrar una teoría, ahora está de moda la teoría cuántica, que lo explica, pero la teoría, por ser científica, es refutable. O sea, que un día, oye, pues esto es la física cuántica, igual no estamos en este mundo ya, no lo explica, ahora vamos a hacer la física, la teoría X, ¿no? Pero es igual, la evidencia sigue siendo la misma, la que explicó Platón, como la que están en estos libros. No ha variado. No ha variado, y es que somos más que un cuerpo y que nuestra conciencia, probablemente, como dice el doctor Pinman Lovell, es una conciencia no local, que no reside. Porque fíjate que todas las personas
que hemos tenido una experiencia cercana a la muerte, aparte de no tener problemas, perder el miedo a la muerte, aparte de tener esta solidaridad o espiritualidad, muchos de nosotros. Ahora se me ha ido el santo al cielo. Bueno, ay, qué lástima. Bueno, nos quedaremos aquí. Hay que leer el libro. No tenía que ser dicho, no tenía que ser dicho. No tenía... Desde aquí lo recomendamos, desde Nómada de Televisión, ya podéis conseguir este libro y os animamos a que sigáis con esa investigación de ese nuevo libro, próximamente, de los niños y los padres. Muy interesante que aportar. Será, bueno. Gracias por vuestra presencia, Gracias. vuestro tiempo, vuestras investigaciones que habéis hecho aquí en este maravilloso libro, Vida más allá de la vida. Gracias, amigos. Gracias a ti, Francisco, Francisco. y sigue así. Un altavoz para difundir estos mensajes tan interesantes y despertar al mundo. Amigos, aquí lo dejamos. Os enviamos un fuerte abrazo, compartir el vídeo, darle like al vídeo, por supuesto, y quedaros con toda la entrevista porque ha sido maravillosa, lo que han aportado Xavier y Luján. Gracias. Hasta la próxima.